¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la Casa de la NCAA en un nuevo episodio hablando de un jugador con pasado reciente NCAA que llega a la Liga ACB. Y este es especial porque si ya en su día hice el de Álvaro Cárdenas después de ver en directo un festival durante varias horas, me vuelvo a poner la camisa naranja para hablar de un jugador que llega a Valencia Basket. Y saltaba la noticia ayer de que Omari Moore, el ex jugador de San José State, compañero en el backcourt de Álvaro Cárdenas allí, en los Spartans, llegaba a Valencia este año, de procedente de Darüşşafaka, el equipo turco, y desde luego que es un jugador que creo que va a aportar mucho, es un jugador muy interesante. No nos vamos a engañar, para mí personalmente, sin faltar el respeto a nadie, un melón por abrir a nivel Euroliga, eso sí, pero bueno, que es un jugador muy interesante, joven, con muchísima proyección y un jugador que sinceramente puede ser un bombazo si sale o si llega a ser como se espera en Valencia. Un Valencia Basket que otra vez en el verano está apostando por otras cosas, ¿no? Está consiguiendo jugadores contrastados a nivel Euroliga y demás, y también está apostando por estos jugadores jóvenes que te pueden aportar cierto nivel para los próximos años. Y ya el año pasado, pues evidentemente con Branco Papi Badio ya se sabía lo que venía, pues el fin de año de Badio ha sido increíble. Pues Omari Moore yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Un jugador que no se conoce tanto por el gran público, a Badio se le conocía a nivel CB. A Mari Moore, el gran público NCAA le conoce del último año y poco más. O sea, Mari Moore es cierto que está en la mejor San José State de los últimos años. Tim Miles, el entrenador ex de Nebraska en su día, consigue juntar a Mari Moore, Álvaro Cárdenas, el turco Timur Gorener, Robert Baijol al pivot. O sea, consigue hacer un equipo muy interesante, de lo mejor que ha tenido San José State prácticamente, eh, casi que diría en su historia, y les hace ese año ser el mejor resultado de los últimos años allí en San José. 21 partidos ganados, 18 en la conferencia, una conferencia que metió a varios equipos en el Madness, por cierto, como en los últimos años, y un Omari Moore que llegó a ser el mejor jugador de la Mountain West aquel año, por delante de otros jugadores de renombre que ahora hablaremos. Un galardón, por cierto, que el año anterior se lo llevó un tal David Roddy, la estrella de Colorado State, que está a medias, ¿no?, entre NBA, G League y demás, y al año siguiente, la 23-24, se llevó ese galardón un tal Great Osobor haciendo un temporador en Utah State, ¿no? Ese año, para que os hagáis una idea, que se lleva el título Omari Moore, en otros equipos de la liga estaba gente como Lamont Butler, como Matt Bradley, como Jaden Ledee, todos estos en San Diego State. En Boise State, pues estaba nuestro amigo Dyson Degenhardt, que veremos si se acaba por Europa este año, pues es un jugador que tiene toda la pinta. En Utah State estaba un tal Steven Ashworth, estaba un tal Max Ulga, estaba Tyler Funk, que había llegado ese año. O sea, tenía muy buen equipo también el equipo de Ryan Odom en aquella época, Son Berstow. Y en Nevada jugaba un tal Darion Williams como freshman, que ahora está en Texas Tech. Jaron Lucas, jugador que ha estado en ACB este año, Tibo Will Baker y demás. Bueno, en definitiva, había jugadores muy buenos en aquel año, pero a Mari Moore se lo llevó. Entonces, es un jugador que en una conferencia siempre me gusta ordenar las conferencias. Es una cosa que me gusta mucho. La Mountain West en aquella época, a ver, en aquella época estaban las 6 grandes, ¿no? ACC, Big East, Big 12, Big Ten, SEC y la Pac-12 en aquella época, eran los últimos años de la Pac-12. Quitando esas 6, la séptima mejor conferencia era la Mountain West, y la Mountain West casi con un nivel por encima, quizás, de la Pac-12. O sea, era una conferencia muy buena, muy buena. Y Omari Moore fue el mejor jugador de esa conferencia porque llevaron a San José State a una temporada casi histórica después de tantos años de temporadas muy malas. Eso sí, los años anteriores, bueno, pues fue un jugador de menos a más. Fue un jugador que desde su primer año ha ido mejorando año tras año,
y sobre todo con el paso de los años se ha visto que es un jugador que ha progresado desde el primer día, perdón, desde el primer año, ya es verdad que jugaba 20 minutos por partido, promediaba 5 puntos por partido, y los siguientes años progresión de 7 puntos, 13 puntos y acabando con 17 puntos, asumiendo mucho tiro, porque era el go-to guy en San José State, en una temporada, por cierto, marcada por las lesiones. Hablábamos con Álvaro Cárdenas alguna vez en el par de entrevistas que hemos hecho con él, ¿no? Que aquel año en San José State tuvo lesiones, se lesionó el pívot Robert Baijola y demás durante el año, y al final era Álvaro Cárdenas dirigía el ataque y Omari Moore era el que ejecutaba, ¿no? Y además Omari Moore estaba bastante defendido por los mejores equipos de... Cuando se enfrentaban a los mejores equipos de la Mountain West, Omari Moore siempre recibía 2 contra 1 y demás. Vale, esto es Omari Moore en la universidad. Omari Moore es un jugador que ha ido de menos a más en un equipo que siempre ha sido malo, pero ese año tuvo un muy buen año. No pisaron el March Madness, se quedaron un poco lejos también, os lo digo, o sea, no tenían grandes victorias, pero esto hizo mucho renombre y eso le hizo presentarse al draft, no ser elegido y bueno, tuvo que hacer carrera como profesional. Omari Moore, ¿cómo jugaba allí en San José State? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Era el go-to guy. Álvaro Cárdenas dirigía un ataque que era pausado, o sea, era un ataque que al final Tim Miles intentaba que el equipo jugara un estilo, pues a lo mejor más europeo, ¿no? O sea, más pase, más no tan 1 contra 1, ese 1 contra 1 lo aportaba Mari Moore. O sea, Mari Moore era el jugador diferente en ese equipo. Álvaro Cárdenas era el líder, era el que dirigía y demás, pero Mari Moore, nos lo cuenta también Álvaro en la charla, ¿no? En una entrevista que tuvimos con él, no recuerdo cuál, ahora de las dos, pero sí que dice, ¿no? Que Mari Moore da un paso adelante, se convierte en el líder de ese equipo por necesidades del equipo y tira del equipo en muchos partidos haciendo exhibiciones en más de un partido. Ya os digo, el ritmo de juego allí era lento, pero bueno, o sea, el ritmo lento tampoco, medio lento, ¿no? O sea, no era un equipo de juegos artificiales como puede ser Valencia, pero que se puede adaptar perfectamente, porque es un jugador que tiene un físico interesante. He leído que es un combo guard. O sea, a ver, es cierto que es un generador. Entonces, como generador, él asumía mucho balón. O sea, él en San José State, los últimos 2 años, promediaba 35 minutos o más por partido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que él sí no podía anotar porque tenía defensas 2 contra 1 y demás. Él soltaba el balón. Esto hizo que aumentara muchísimo el ratio de asistencias también que tenía él. Entonces, él que es un combo guard. Sí, es un combo guard, puede jugar de uno, pero es un generador. O sea, no es un base puro como puede tener el equipo a Sergio de la Rea, por ejemplo, ¿no? Es más, en ese sentido, Jan Montero, ¿no? Porque, entendáis, salvando las distancias, mucho menos eso. Quiero decir, no es un base puro, ¿vale? Me gusta mucho su físico y es algo que no he hablado, no he visto que ha hablado mucha gente. O sea, es un tipo que yo creo que puede jugar y puede defender en los puestos del 1 al 3. Yo creo que este tipo, Omari no llega a los 2 metros, pero está cerca. Yo creo que es un jugador que con su físico, con su movilidad, con sus dotes defensivas, porque Tim Miles en defensa en San José State jugaban una defensa dura, ¿eh? O sea, no es un equipo que se dejara ir en defensa. Este tío en San José State ha defendido. Creo que es un jugador que en defensa puede aportar mucho más de lo que la gente piensa, porque la gente piensa que él llega como anotador del equipo, como combo guard que va a dirigir y demás. Pero yo sinceramente creo que en defensa, con la envergadura que tiene, cuidado, que es un jugador que creo que se puede inflar también a meter manos y a meter canastas al contraataque, ¿eh? Jugador muy físico, muy enérgico, ¿no? Que está todo el rato metido en el partido. Creo que, sinceramente, es un jugador que puede explotar no solo anotándose. Yo no creo que a Valencia llegue con un rol de anotador o de pasador. Entonces, por eso propongo, no sé si alguien lo ha hablado de todo el entorno Valencia Basket, creo que es un tipo que puede jugar del 1 al 3. Creo que en el 3 te puede aportar cosas a nivel físico que faltaba en el equipo. Además, es un jugador, ¿no? que se encaja también a la manera de jugar de Valencia
Es un jugador muy polivalente, que como gusta en los últimos años en Valencia, y creo que se habla muchísimo de que es un anotador y demás, pero bueno, que nadie lo pierda la pista en cuanto a defensa, porque es un jugador además de un perfil, que yo creo que es de un perfil que se ha adaptado. O sea, Mari Moore, mm, yo no le recuerdo, tampoco le vi 15 partidos de San José State, no os voy a mentir. Yo a lo mejor he visto 4 o 5 partidos. Yo ni les recuerdo una mala cara, una mala actuación o un mal gesto porque, por ejemplo, Álvaro Cárdenas se tirará un tiro decisivo en San José State. Yo creo que Omari Moore es un jugador con la cabeza asentada. No creo que sea un jugador que la vaya a liar porque no asuma muchos tiros y creo que él viene con un rol definido y es un jugador que te va a aportar en ataque, pero también en defensa, que creo que no se lo he visto a nadie, ya os digo, sobre todo, yo creo que es un jugador polivalente que te puede jugar del 1 al 3 y yo creo que va a jugar más en los puestos de 2 y de 3, incluso puede que juegue en 3, sinceramente. Y con ese físico es un melón por abrir muy goloso y desde luego que vuelvo a decir que Valencia, sinceramente, creo que se adelanta a ciertos equipos de Euroliga que también buscaban su nombre y demás. Y es ese perfil de jugador de una conferencia menor que pasa under de radar, que tiene que irse a sitios raros los primeros años porque no se apuesta por él, pero que luego acaban siendo jugadores muy importantes a nivel de Euroliga. Y ojalá se dé lo que todos esperamos de Omar Moore en Valencia y acabe siendo ese jugador que todos esperamos. Pero yo creo que es un jugador que desde luego tiene mucho que aportar. No se le va a exigir desde el principio, yo creo que al final la gente también va a ser, ¿cómo decirlo?, cauta con él, no se le va a pedir que meta 15 por noche. Espero que la gente de Valencia no se lo pida, porque hay otros jugadores para hacer eso. Entonces, creo que ese perfil físico, esa envergadura, esa intensidad en su juego le va a hacer que a nivel defensivo sea un valor muy importante que le puede dar a Valencia con su juego. Y es cierto que evidentemente no va a ser un jugador tan usado como era en San José State, pero un jugador muy aprovechable, perdón, y un jugador muy interesante para que Valencia lo pruebe en estos años que va a tener de Euroliga. Así que nada, muchas ganas de ver al ex jugador de San José State en Valencia este año. La verdad que muy ilusionado con lo que ha montado Valencia. Es un buen verano para Valencia, bajo mi opinión. Y desde luego que seguiremos viendo a ver si vienen más jugadores a Valencia y a la ACB, que ya sabéis, que seguimos sacando vídeos del famoso College Devotion, como llamamos a este serial, de jugadores con pasado reciente en NCAA que llegan a la liga. Hemos hecho algunos ya, hemos hecho el de Álvaro Cárdenas, hemos hecho el de Grant Golden, que también llega a ACB, hemos hecho el de Miles Cale, hemos hecho el de Chris Duarte, que llega a Unicaja, hemos hecho el de Xavier Castañeda, que llega a Unicaja también. Tenemos unos cuantos jugadores que han llegado este año a la ACB. Así que nada, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia y demás, ya sabéis que somos la casa de la NCA, no es que lo diga yo, es así. Nos gusta hablar de todo lo relacionado con la NCA en el canal, así que nada, ya sabéis. Esta es vuestra casa. Desde luego espero que volver a sentir que nos veis y nos escucháis en el canal, ya que esta semana, por cierto, ya hago un poco de publicidad. Se viene el FIBA Euro U20, en el cual hay representación española, jugadores con pasado también alguno de Valencia Basket, y hablaremos de todo eso en el canal. Así que nada, seguid disfrutando de lo mejor relacionado con la NCA en College 360, la casa de la NCA. Hasta luego.